Bien chicos, vamos a iniciar esta sesión resolviendo el ejercicio número 1 de Ahora en tu cuaderno. Esto corresponde al tema de polinomios 3, en donde dice lo siguiente. Te piden calcular m por n si te dan el siguiente polinomio p de variable x, que es igual a x elevado a la 20 menos 5 por x elevado a la m más 10 menos x elevado a la n más 4 más 7 por x a la 17 menos x elevado a la 10 y por último más 6 por x elevado al cuadrado. Y te dice que dicho polinomio es ordenado. Y te dan estas alternativas, ¿no? Entonces hay que recordar la parte de la teoría, en donde habíamos visto lo siguiente. Te dicen en primera instancia que este polinomio p es ordenado, ¿verdad? Entonces, como te dice que el polinomio p es ordenado, nosotros ya se nos debe de venir a la mente de que si es ordenado, puede ser que sea ordenado en forma creciente o puede ser que sea ordenado en forma decreciente. ¿Qué significa que sea creciente o decreciente? Eso va a depender de quién. Eso va a depender de los grados absolutos de los términos que conforman dicho polinomio. Entonces, el hecho que le digan que el polinomio p es ordenado, sea creciente o decreciente, está basado en los grados absolutos de los términos que lo conforman, es decir, de cada uno de estos términos. Entonces, primero vamos a identificar si es que es ordenado creciente o decrecientemente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? A ver, aquí es fácil visualizar si es que es creciente o decreciente de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el grado absoluto del primero y del último término. Con eso ya nos vamos a dar cuenta si es que es creciente o decreciente. A ver, tenemos entonces para este primer término que es x elevado a la 20. Esta parte de aquí tenemos que es x elevado a la 20. Entonces vamos a calcular su grado absoluto. El grado absoluto está dado por el exponente de la variable, ¿no? Que en este caso, como es la variable x, entonces sería el exponente, ¿no? Que en este caso sería 20. Y listo. ¿Qué significa este 20? Significa que es el grado absoluto de este primer término, ¿no? Que o sería lo mismo que este primer monomio. Monomio o término, eso te va a indicar lo mismo, ¿ya? Listo. Ahora, como les había dicho, nos vamos a ir al último término. Y el último término dice lo siguiente, dice que es más 6 por x elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular su grado absoluto. Como es de una sola variable, nos indica que el exponente vendría a ser el grado absoluto, es decir, es de grado 2. Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? El primer término es de grado 20 y el último término es de grado 2. Entonces nosotros diremos lo siguiente, el polinomio p es un polinomio ordenado de manera decreciente. ¿Por qué de manera decreciente, profesor? Porque si el primer término es 20 y a medida que han avanzado cada uno de estos términos se ha terminado con que el último término es de grado 2, es decir, ha ido bajando de grado, ¿verdad? Entonces, como ha ido bajando de grado, diremos que es un polinomio ordenado de manera decreciente. Listo. Entonces, esto nos va a indicar que es un polinomio ordenado de manera decreciente. Decreciente, chicos. Y listo. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que van avanzando, los grados absolutos van a ir bajando. No necesariamente van a ir bajando de uno en uno. Puede ser que baje, el primero baje en 5, luego el siguiente en 4, luego el siguiente en 7, algo así, ¿verdad? Pero con tal que esté bajando, es decir, que el grado absoluto de cada término que va a ir avanzando debe de ser mayor que el siguiente. Es decir, entonces tenemos aquí a este penúltimo término que es menos x elevado a la 10. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo les había indicado que vamos a calcular su grado absoluto. Que su grado
absoluto sería simplemente el exponente de la variable, ¿no? Como el exponente de la variable es 10, entonces su grado absoluto debe ser 10. Y efectivamente, ¿no? Este penúltimo término, su grado absoluto es mayor que el siguiente término, ¿no? Que es el último término, que es grado absoluto igual a 2. Ahora, el anterior a esto vendría a ser, en este caso, más 7 por x elevado a la 17, ¿no? Que su grado absoluto es igual al exponente de la variable, que en este caso el exponente sería 17. Entonces el grado absoluto, 17. 1 anterior a esto vendría a ser menos x elevado a la n más 4, que su grado absoluto vendría a ser el exponente de la variable, que en este caso sería n más 4, ¿verdad? Entonces n más el número 4 vendría a ser su grado absoluto. Y uno anterior a esto vendría a ser menos 5 por x elevado a la m más 10, que su grado absoluto vendría a ser el exponente de la variable, ¿no? Que sería m más 10. Y listo. Esto es lo que vendría a ser su grado absoluto, m más 10. Entonces lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si el primer término, su grado absoluto es igual a 20, y hemos dicho que es un polinomio ordenado decrecientemente, entonces, ¿qué significa eso? Que el siguiente término, su grado absoluto, vendría a ser menor que el anterior. Y el siguiente debe ser menor que el anterior. De igual forma, el siguiente debe ser menor que el anterior. Eso significa que 20 va a ser mayor que m más 10, y este m más 10 va a ser mayor que n más 4, y este n más 4 debe de ser mayor a 17. Voy a colocarlo aquí esa parte. Coloquemos aquí entonces esa parte, ¿no? Yo les indiqué que aquí tenemos que el grado absoluto, en este caso sería 20. Esto debe de ser mayor que ¿quién? Que el grado absoluto del siguiente término, que sería en este caso m más 10. M más el número 10. Y esto debe ser mayor que el grado absoluto del siguiente término, que sería n más 4. Coloco aquí n más el número 4. Y este grado absoluto debe ser mayor que el siguiente, ¿no? Que en este caso sería 17. Y listo, con esto es suficiente. Los demás ya no va a ser necesario, solamente nos importan los 4 primeros términos. Y ahora, también hay que recordar que estamos frente a un polinomio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los exponentes de las variables deben de ser números enteros positivos, incluyendo el 0, ¿no? Listo. Entonces, estos valores, es decir, los grados absolutos deben de ser números enteros. Los grados absolutos deben de ser números enteros. Entonces, quiero que me digan un par de números enteros comprendidos entre 20 y 17, que claramente deben de ser diferentes, ¿no? Entonces, esos serían los siguientes. A ver, aquí primero tenemos n más 4. Solamente existe un solo valor para n más 4. Lo mismo sucede para lo que es m más 10. Solamente existe un solo valor entero, de tal manera que se cumpla esa desigualdad. Entonces, aquí tenemos 20 y aquí tenemos 17. Y aquí tenemos otros dos valores. Claramente, chicos, claramente, n más 4 debe de ser igual al número 18. Y el siguiente debe de ser igual a 19. Estos son los únicos valores que hacen que cumpla esta desigualdad. Es decir, 20 mayor que 19, verdadero. 19 mayor que 18, verdadero. 18 mayor que 17, verdadero. Entonces, estos serían los únicos valores que tomarían m más 10 y n más 4, de tal manera que se cumpla esta desigualdad, ¿verdad? Listo. Entonces son los únicos valores. Si es que ustedes van a querer encontrar otros valores enteros que cumplan estas desigualdades, entonces no van a encontrar. Los únicos valores son 19 y 18. Entonces, por tal motivo, voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí m más 10 es igual a 19. M más 10, esto debe de ser igual al número 19. Con lo cual, tenemos que el valor de m debe de ser igual a ¿cuánto? El 10 pasa al otro lado a restar.
19 menos 10, esto sería 9. Y listo. Entonces ya tengo el valor de m, ¿no? Que en este caso vale, tengo el valor de m que vale 9. También tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que n más 4 es igual a 18. N más 4, esto debe de ser igual al número 18. Con lo cual ya tengo el valor de n, ¿verdad? Esto sería igual a ¿cuánto? El 4 pasa a restar 18 menos 4, eso sería el número 14. Y listo, ya tengo el valor de m, tengo el valor de n, y ahora sí vamos a lo que te piden. Te piden calcular su producto. Por lo tanto, te piden m multiplicado con n. Y esto sería igual a ¿cuánto? M vale 9 multiplicado con m que vale 14. Y eso da como resultado 126. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Que marcando su clave sería la alternativa C. Listo, chicos. Bien, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 2, donde dice que se tienen los polinomios idénticos. Aquí tenemos al primer polinomio y aquí tenemos al segundo polinomio. El primer polinomio te dice que es a por x al cuadrado más b por x más c. Tenemos al segundo polinomio que es menos 2 por x al cuadrado más 5 por x menos 7. ¿Cómo nos damos cuenta que son polinomios idénticos? Aquí te da este simbolito. Este simbolito que te da, que son de 3 rayitas, te indica que este polinomio que está al lado izquierdo va a ser idéntico al polinomio que está al lado derecho. Entonces hay que recordar la parte de la teoría donde hemos visto cuando dos o más polinomios son idénticos. Vamos a recordar esa parte. Dos o más polinomios son idénticos si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Nuevamente repito, dos o más polinomios son idénticos si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, primero, para estos dos polinomios vamos a encontrar a los términos semejantes. Es decir, vamos a buscar aquellos términos que tengan la misma parte literal. Entonces, primero voy a ubicar aquí lo siguiente. Para este primer polinomio tenemos que la parte literal para este primer término es x al cuadrado. Y lo voy a señalar aquí. Esto sería a por x al cuadrado, su parte literal es x al cuadrado. Entonces, el término semejante para el otro polinomio es aquel término en donde debe de tener como parte literal x al cuadrado. Y nos damos cuenta que el único sería el primero, ¿verdad? Entonces, este término de aquí con este término de aquí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. Listo. Al final vamos a igualar sus coeficientes. Primero vamos a identificar aquellos términos que son semejantes, ¿ya? Listo. A ver, ahora para este segundo término del polinomio que está al lado izquierdo, vamos a buscar ahora para el polinomio que está al lado derecho el término que tenga como parte literal x. Claramente sería el más 5x, ¿verdad? Listo. Entonces estos dos términos que están de color anaranjado son términos semejantes. Y por último, claramente sería el término independiente, ¿verdad? El término independiente aquí sería c. Y esto de aquí sería menos 7, ¿no? Y listo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a igualar sus coeficientes. Es decir, el coeficiente de aquí que sería a. Y aquí el coeficiente que sería menos 2. ¿Qué más? Ahora aquí. Aquí tenemos que el coeficiente es más b. Y aquí el coeficiente sería más 5. Y por último más c menos 7, ¿no? Listo, porque son los términos independientes. Con lo cual vamos a plantear tres cosas. Vamos a plantear tres cositas, chicos. El primero, habíamos dicho que a debe de ser igual a menos 2. Todo lo que está de verde. A debe ser igual a menos 2. Coloquemos aquí entonces de manera directa a debe de ser igual al número menos 2. Y listo, ya tengo ya en forma directa el valor de a, que eso vale menos 2. Y listo. Después nos vamos a ir al siguiente, que en este caso sería b es igual a menos 2. Perdón, b es igual a 5. Ojo, b es igual a 5.
lo que está de anaranjado, ¿no? Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. El valor de B debe de ser igual a 5. No se confundan ahí. A ver, B debe de ser igual al número 5. Y listo. Ya tengo en forma directa el valor de B, ¿no? Que es igual a 5. Y por último, tenemos que los términos independientes, ¿verdad? Que sería lo de amarillo. C es igual a menos 7 con su signo. C debe de ser igual a menos 7. Y listo. Entonces ya tengo el valor de A, tengo el valor de B y tengo el valor de C, chicos. Vamos ahora sí recién a lo que te pide. Por lo tanto, ¿qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo la suma entre A, B y C. Coloquemos aquí entonces A más B más el valor de C debe de ser igual a ¿cuánto? El valor de A vale menos 2. El valor de B vale 5 más 5. Y el valor de C vale menos 7. Y esto da como resultado ¿cuánto? Menos 2 más 5 sería 3. 3 menos 7, eso da como resultado menos 4. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Entonces vamos a marcar su clave, ¿no? Que sería la alternativa C. Listo, chicos. Listo, chicos. Vamos a resolver el ejercicio número 3, donde dice lo siguiente. Te piden calcular m más n más p si te dicen que este polinomio de variables x e y, ojo, aquí las variables son x e y, es igual a 2 por x a la 8, más 5 por x a la n y a la p, más 10 por x a la cuarta y a la m, y te dice que este polinomio es un polinomio homogéneo. A ver, y te dan estas alternativas. Entonces, recordando la parte de la teoría, habíamos visto que un polinomio es homogéneo si los grados absolutos de todos los términos deben de ser iguales. Ojo, un polinomio es homogéneo si los grados absolutos de los términos que lo conforman deben de ser iguales. Eso es lo que significa. Entonces lo que vamos a hacer para este polinomio es calcular el grado absoluto de cada uno de los términos que lo conforman. Entonces, visualizamos aquí al primer término y es 2 por x a la 8. Y voy a calcular su grado absoluto. Esto sería igual a ¿cuánto? Como es de variable x, entonces sería simplemente el exponente, ¿verdad? Que en este caso sería 8. Listo. Entonces, nuevamente recordando el grado absoluto, se define como la suma de los exponentes de las variables. Esto sería un monomio, ¿no? Pero como estamos en una sola variable, simplemente sería su exponente. Ahora vamos al siguiente término, que sería más 5 por x elevado a la n y elevado a la p. Vamos a calcular su grado absoluto. Y esto sería igual a ¿cuánto? Les había dicho, ¿no? El grado absoluto de un monomio simplemente sería la suma de los exponentes de las variables. Aquí n sería el exponente de la variable x y p sería el exponente de la variable y. Entonces, al momento de sumarlos, tenemos al grado absoluto, ¿verdad? Porque n más p nos indica que es el grado absoluto de este monomio. Bien, ahora vamos a ir a este último término y vamos a calcular su grado absoluto. Nuevamente, variables x e y, aquí el exponente de x sería 4 y el exponente de y sería m. Y si es que yo lo sumo, eso debe ser el grado absoluto, ¿verdad? Porque vendría a ser la suma de los exponentes de las variables. Entonces, 4 más m sería lo mismo que m más 4, ¿verdad? M más el número 4. Y listo. Entonces ya tenemos los grados absolutos de los términos que lo conforman. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a igualarlos, porque eso es lo que te dicen. Un polinomio es homogéneo si los grados absolutos de los términos que lo conforman son iguales. Es decir, 8 es igual a n más p y es igual a m más 4. Y listo. Entonces vamos a plantear esta parte que les digo. En esta parte de aquí. Voy a colocar aquí 8 debe de ser igual al grado absoluto del siguiente término, que sería n más p. N más el valor de p. Y esto debe ser igual a grado absoluto del siguiente término, que es m más 4. M
más el número 4. Y listo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, tenemos esta igualdad. 8 es igual a n más p, 8 es igual a m más 4. N más p es igual a m más 4. Convenientemente vamos a buscar una pareja de tal manera que encontremos uno de los valores de ellos. Y yo voy a escoger a esto. Aquí tenemos 8 y aquí tenemos m más 4. Lo igualamos nada más aquí. Colocaremos aquí entonces lo siguiente. 8 es igual a m más 4, porque se cumple la igualdad, ¿no? M más 4 es igual a 8, ¿no? Sería lo mismo. M más el número 4, coloquemos aquí m más el número 4, esto debe ser igual al número 8. Con lo cual ya tengo el valor de m, ¿no? M debe ser igual a ¿cuánto? El 4 pasa a restar, sería 8 menos 4, 4. Y listo. Entonces ya tengo en forma directa el valor de m. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar otra pareja de tal manera que me convenga para poder calcular, ¿no? Bueno, eso sería lo único que quedaría es lo siguiente. Aquí, 8 es igual a n más p. Listo. Con eso ya sale y recién vamos a calcular lo que les pide. Coloquemos aquí entonces esto, ¿no? N más p es igual a 8. N más el valor de p, esto debe ser igual al número 8. Y listo. Solamente ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Pero seguro ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿dónde está el valor de n? ¿Dónde está el valor de p? Porque debo de calcular cada uno por separado. Y yo les voy a decir, no, que no va a ser necesario calcular por separado. Como te piden la suma m más n más p, aquí ya tenemos la suma entre n y p. No va a ser necesario calcular cada uno por separado, porque no podríamos encontrarlo cada uno por separado. Entonces aquí ya tenemos la suma. Vamos a ir de frente a lo que les piden. Por lo tanto, te piden m más n más el valor de p. Esto debe ser igual a ¿cuánto? M vale 4 más n más p. Aquí justo viene lo que les había dicho, ¿no? N más p, ¿cuánto vale? 8. Y listo. Por eso les decía que no es necesario calcular cada uno por separado. Que tampoco sería necesario, o bueno, no sería fácil encontrarlo, ¿no? Listo. Entonces sería 4 más 8, esto sería el número 12. Y listo. 12 sería la respuesta para este ejercicio. Vamos a marcar su clave y eso sería la alternativa D, chicos. Listo. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 4, donde dice lo siguiente. Te piden calcular a por n menos m si te dan estos dos polinomios. Te dan el polinomio p de variable x, que es igual a 8 más m menos 2 por x al cuadrado, más x elevado al cubo. ¿Qué más? Tenemos el polinomio q de variable x, que es igual a 3n menos 1 más 5 por x al cuadrado, más 2a menos 5 y esto por x al cubo. Además, p 3 rayitas q. ¿Qué significa esto? A ver, te dan esas alternativas, ¿no? ¿Qué significa esta parte de aquí? ¿Qué significa esto de que p 3 rayitas q? Habíamos visto ya en los ejercicios anteriores, además, en la parte de la teoría, que cada vez que te den estas 3 rayitas significa que estos dos polinomios, ¿cómo son? Voy a colocar aquí, son idénticos, claro. Son idénticos. Listo. Estos dos polinomios son idénticos. Listo. Entonces, como son idénticos, hay que recordar nuevamente, ¿qué significa que estos dos polinomios sean idénticos? Significa que los coeficientes de los términos semejantes deben de ser iguales. Es decir, vamos a encontrar a los términos semejantes para después igualar sus coeficientes. Y listo, con eso calcularíamos a, n y m para después calcular lo que te piden. Listo. Entonces, vamos a encontrar primero los términos semejantes. Para ello, primero nos vamos a ubicar a la parte literal de los términos, ¿no? Listo. Entonces, primero voy a ubicar para el polinomio p este último término, que sería más x elevado al cubo. Listo. Aquí voy a colocar más x elevado al cubo. La parte literal es x al cubo. La parte literal es x al cubo. Entonces vamos a encontrar un término en el siguiente, en el segundo polinomio, en donde su parte literal sea x al cubo.
claramente sería este último, ¿verdad? Entonces este término de aquí vendría a ser semejante al término de aquí, ¿no? Que es más x al cubo. Y listo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a ir a la parte del polinomio p y voy a ubicar aquí a este término. Es decir, este término tiene como parte literal x al cuadrado. Voy a buscar en el siguiente polinomio, que es el polinomio q, un término en donde tenga como parte literal x al cuadrado. Es más que claro que sería más 5 por x al cuadrado, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Luego nos vamos a ir al término independiente. ¿Por qué el término independiente? Porque ya no quedaría más. Es decir, es aquel que ya no está acompañado de la variable. Aquí sería 8 y aquí sería 3n menos 1. Y listo. Nada más. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar sus coeficientes. A ver, primero lo de verde. Aquí tenemos más x al cubo. Aquí tenemos 2a menos 5 por x al cubo. Entonces usted dirá, profesor, entonces 2a menos 5 es igual a 0. No, porque el coeficiente de x al cubo no es 0. Su coeficiente es 1, porque sabemos que todo número multiplicado por 1 no afectaría en nada, ¿no? Porque el 1 es el elemento neutro multiplicativo. Listo. Entonces 1 por x al cubo no afectaría en nada y sería x al cubo, ¿verdad? Entonces el coeficiente de este término vendría a ser 1, ¿verdad? Entonces eso sí yo lo voy a igualar a 2a menos 5. Listo. Si es que aquí dice menos, voy a colocar menos todo este paréntesis. Pero como es más, no afectaría en nada a cada uno de los términos del paréntesis, ¿verdad? Listo. Entonces simplemente colocaría que 1 es igual a 2a menos 5. Listo. Ahora voy a lo que está de anaranjado. Igual acá, ¿no? Como aquí dice más, no va a ser necesario. Es decir, su coeficiente sería m menos 2. Y esto lo voy a igualar a 5, ¿no? O bueno, simplemente 5 también sería lo mismo. Listo. Y por último, los términos independientes que ya serían iguales, ¿verdad? Listo. Entonces voy a coger aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí lo siguiente. Primero, lo que está de amarillo, los términos independientes deben de ser iguales. 3n menos 1 es igual a 8. Listo. Colocaremos aquí entonces de este color. 3n menos 1, esto debe ser igual a 8. Con lo cual, tenemos que el menos 1 pasa al otro lado, ¿no? Y nos quedaría aquí que 3n es igual a... ¿cuánto? El menos 1 pasa al otro lado con más 1. Sería 8 más 1, eso sería 9. Entonces, chicos, ya saben, ¿no? De manera directa, el valor de n, ¿cuánto vale? El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. 9 entre 3, eso sería 3. Y listo. El valor de n es 3. Listo. Perfecto, chicos. Ahora vamos al siguiente. El siguiente también va a ser algo parecido. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque mira, aquí tenemos que el coeficiente es m menos 2. Y esto lo vamos a igualar a 5. ¿Por qué a 5? Porque habíamos dicho que estos dos polinomios son idénticos. Es decir, los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces m menos 2 es igual a 5. Listo. Colocaremos aquí entonces m menos el número 2. Esto debe de ser igual a ¿cuánto? A 5, ¿verdad? Listo. Esto debe ser igual a 5. Y aquí ya tenemos ya, chicos, de manera directa el valor de m, ¿no? Es igual a ¿cuánto? El menos 2 va a pasar al otro lado con más 2. 5 más 2. 5 más 2 sería 7, ¿verdad? Listo. Perfecto. Ya tenemos el valor de m. Y por último nos vamos a ir a lo que está de verde, ¿verdad? Listo. Para calcular el otro valor, para recién calcular lo que te pide. Acá. Entonces sería aquí los coeficientes, ¿no? 2a menos 5 es igual a 1. Listo. Esto sería 2a menos el número 5. Esto debe ser igual a ¿cuánto? Al número 1. Entonces, el menos 5 pasa al otro lado con más 5. Y nos quedaría 2a en el lado izquierdo. ¿Que sería igual a cuánto? 5 más 1, 6. Entonces ya tenemos en forma directa el valor de a, ¿verdad, chicos? Que sería 6 entre 2, que eso da como resultado 3. Listo. Ahora sí ya tengo todo lo necesario para poder calcular lo que te pide. ¿Qué es lo que te piden? Colocaremos aquí. Por lo tanto, te piden a
multiplicado por n menos el valor de m. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? El valor de a vale 3, multiplicado con n que vale 3, menos el valor de m que vale 7. Y esto da como resultado ¿cuánto? Esto sería 3 por 3 sería 9, ¿no? Esto sería igual a 9. Menos el valor de 7, esto sería igual a 2. Y listo, esto sería la respuesta correcta para este ejercicio, ¿verdad? Vamos a marcar su clave, que eso sería la alternativa C. Listo, chicos, esto sería la alternativa correcta. A ver, ejercicio número 5 dice lo siguiente. Determina el valor de a por b más 1. Si te dan este polinomio p de variables x e y, que es igual a 7 por x a la 2a por y elevada a la b más 2, más 4 por x a la 5 por y elevada al cubo, menos 3 por x a la cuarta por y elevada a la b. Y te dice que dicho polinomio es homogéneo, y te dan esas alternativas. Listo. Entonces ya hemos visto cuando un polinomio es homogéneo, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay que recordar, cuando un polinomio es homogéneo, cuando los grados absolutos de todos los términos que conforman dicho polinomio son iguales. Listo. Entonces, vamos a calcular el grado absoluto de cada uno de los términos de los cuales conforman al polinomio p. A ver, vamos a calcular aquí primero el grado absoluto de este primer término. Entonces, el grado absoluto de este primer término sería, como estamos hablando de dos variables, simplemente sería la suma de los exponentes de las variables. Entonces, el exponente de x sería 2a, el exponente de y sería b más 2. Entonces, la suma de ellos dos debe ser el grado absoluto, ¿no? Porque hemos dicho que el grado absoluto de un monomio de dos variables simplemente sería la suma de los exponentes. 2a más b más 2. Y listo, coloco aquí 2a más b y más 2. Esto sería el grado absoluto. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente término. A ver, aquí tenemos más 4 por x a la quinta por y al cubo. Vamos a calcular su grado absoluto. Y esto sería igual a ¿cuánto? Nuevamente, ¿no? Que sería la suma de los exponentes de las variables. 5 sería el exponente de x y 3 sería el exponente de y. Que al sumarlos da 8, ¿verdad? 8 sería el grado absoluto de este segundo término. Y por último vamos a visualizar a este último término, ¿no? Y vamos a calcular su grado absoluto. Bien. Su grado absoluto nuevamente, ¿no? 4 sería el exponente de x y b sería el exponente de y. ¿Qué significa esto? Que la suma de los exponentes de las variables es el grado absoluto, ¿no? 4 más b, o lo mismo que sería b más el número 4. Listo. Luego los voy a igualar. Pero ojo, aquí lo primero que voy a igualar es esto. Grado absoluto igual a 8 y aquí grado absoluto es igual a b más 4. Primero voy a igualar esto y voy a colocarlo aquí. ¿Por qué motivo? Porque voy a tener que igualar estas cantidades y voy a calcular el valor de b ya de forma directa. Entonces coloco aquí 8 es igual a b más 4, que significa lo mismo que b más 4 es igual a 8. Entonces voy a colocar aquí para que se den cuenta con amarillo, porque está con amarillo b más 4. Este es igual a ¿cuánto? A 8, ¿no? Listo, esto es igual a 8. Para que se den cuenta ahí. Listo, entonces ya tenemos el valor de b, ¿no? El valor de b debe ser igual a ¿cuánto? El 4 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. 8 menos 4, 4. Y listo, ya tengo el valor de b, que vale 4. Listo. ¿Qué más? De igual forma con el siguiente. Voy a ubicar aquí lo siguiente. 2a más b más 2, eso debe ser igual a 8. Listo. Colocamos aquí entonces lo de verde, que en este caso lo de verde dice 2a más b más el número 2. Esto debe de ser igual a ¿cuánto? Al número 8, ¿verdad? Listo. Esto debe ser igual al número 8. Entonces vamos a reemplazar aquí esos valores. A ver aquí. Tenemos 2a más ¿cuánto? Más b. Pero b ¿cuánto vale? B vale 4, ¿verdad? Entonces coloco aquí 4. Más el número 2. Y esto debe ser igual a ¿cuánto dice? A 8. Listo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 2a
es igual a ¿cuánto? Porque aquí sería 4 más 2, 6. Ese 6 va a pasar al otro lado a restar. 8 menos 6, 2. Entonces ya tenemos en forma inmediata el valor de A, ¿verdad? El valor de A sería ¿cuánto? El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. 2 entre 2, 1. Y listo. Ya tengo el valor de A, que vale 1. Perfecto. Ahora sí recién vamos a ver qué le piden. Por lo tanto, te piden A multiplicado con B y esto más el número 1. Y esto sería igual a ¿cuánto? A vale 1 multiplicado con B, que vale 4, más el número 1. Y esto sería igual a ¿cuánto? 1 por 4, 4. Más el número 1, claramente sería el número 5. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Y voy a marcar la alternativa correcta, que sería la alternativa D, chicos. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 6, donde te piden calcular A por B. Si te dan estos dos polinomios, el primero es el polinomio P de variable X, que es igual a A más B por X, más el número 5. El polinomio Q de variable X, que es igual a 7 por X más A más B. Perdón, más A menos B. Y también te dicen P 3 rayitas Q. ¿Qué significa esto? P 3 rayitas Q. ¿Qué significa este símbolo? Habíamos dicho que este símbolo se da entre polinomios. Claro, ¿no? P y Q son dos polinomios. ¿Pero qué significa? Significa que son idénticos. Esta parte de aquí, P 3 rayitas Q, significa que dichos polinomios son idénticos. Listo. Son idénticos. Entonces vamos a recordar cuando dos o más polinomios son idénticos. Nuevamente recordando, dos o más polinomios son idénticos si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Listo. Entonces primero lo que voy a hacer es, voy a identificar a los términos semejantes de los polinomios P y Q. Listo. Entonces, para ver a los términos semejantes, debo de visualizar primero la parte literal, es decir, a la variable incluyendo su exponente, ¿verdad? Listo. Entonces, visualizo aquí que tenemos A más B por X. Tiene como parte literal X. Voy a buscar a un término del polinomio Q en donde tenga como parte literal X. Claramente sería 7X, ¿verdad? Listo. Ya he visualizado eso. Bacán. Y por último nos quedan los términos independientes, que en este caso sería 5 del polinomio P y A menos B del polinomio Q. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar sus coeficientes. Primero, aquí tenemos A más B, que es el coeficiente, y aquí tenemos que es 7. Y aquí los términos independientes ya tendríamos que igualarlo ya de manera directa. Listo. Entonces, coloquemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí que A más B es igual a 7. Coloquemos aquí. A más B es igual a 7. ¿Por qué motivo es igual a 7? ¿Por qué estoy igualando aquí? Porque te dicen que estos polinomios son idénticos. Es decir, los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Por ese motivo A más B es igual a 7, ¿no? Porque son los coeficientes de estos términos, perdón, de esta que tienen parte literal igual, ¿verdad? Listo, bacán. Luego el siguiente. El siguiente, algo parecido, ¿verdad? Ya sería en forma directa, que serían los términos independientes. 5 es igual a A menos B. Es decir, que sería lo mismo A menos B es igual a 5. Coloco aquí entonces A menos el valor de B es igual a 5. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a sumar ambas expresiones. ¿Por qué? Porque aquí tengo más B con más menos B, se anula. ¿Por qué se anula? Porque son opuestos. ¿Y por qué motivo los voy a anular? Para quedarme con una de ellas y calcular su valor, ¿verdad? Entonces coloco aquí lo siguiente. A más A, eso sería 2 veces A. Luego tenemos B con más menos B, como son opuestos, se cancela. Entonces esto debe ser igual a 7 más 5, que sería 12. Entonces tenemos lo siguiente. El valor de A debe ser igual a 12 entre 2, ¿verdad? 6. Y listo. Ya tengo el valor de A, ¿verdad? Que eso vale 6. Listo, bacán. ¿Qué más? Después, ¿qué es lo que voy a hacer?
ya en forma directa voy a colocar aquí. Entonces, el valor de b debe de ser igual a ¿cuánto? Esto debe ser igual a... Aquí tengo que a vale 6. Entonces voy a reemplazar en cualquiera de esas dos ecuaciones. Voy a reemplazar en la primera, a ver. Si es que a vale 6, ¿cuánto debe de ser b para que la suma dé 7? Es decir, 6 más ¿cuánto te da 7? Efectivamente, el valor de b debe ser 1, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo de manera directa que el valor de b debe de ser 1. Listo. ¿Qué más? Después, vamos a calcular lo que les pide ahora sí, ya, chicos. Ya, coloquemos aquí. Por lo tanto, te piden a por b, ¿verdad? Coloquemos aquí a multiplicado con b. Esto debe ser igual a ¿cuánto? El valor de a vale 6, multiplicado con b que vale 1. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? 6 por 1, 6. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio, ¿ya? Marcando su alternativa correcta, sería la alternativa B. Listo, chicos.